Buenas tardes, niños y niñas. Espero que estén súper bien junto a su familia, junto a su mamá, a su papá. Hoy día vamos a ver la tercera unidad, el que se llama electricidad, y vamos a mirar el segundo video de ciencias de octavo. Nuestro objetivo de hoy día es el siguiente: es identificar la electricidad dinámica. Esta electricidad dinámica en dos conceptos que son continua y alterna. Vamos a ver cuáles son los elementos conductores y cuáles son los elementos aislantes. También vamos a ver la magnitud que se trabaja en electricidad, que es intensidad, potencia y resistencia. Recordemos la clase pasada antes de comenzar. Y me pregunto, ¿ustedes han visto la electricidad? ¿Han sentido la electricidad? ¿Saben dónde hay corriente eléctrica? Yo pienso que sí, pero le tenemos muy poco valor a lo que es la corriente eléctrica. Hoy día vamos a aprender un poquito más de esto. Dijimos que la electricidad era o se produce por dos cargas eléctricas, ¿ya? Que es una negativa y una positiva. Planteamos la clase pasada también que toda materia está formada por átomos y dentro de estos átomos están las cargas eléctricas que utilizamos para la electricidad. Está en el núcleo el electrón y neutrón, que el neutrón es neutro, protón es positiva, es una carga positiva, y alrededor de este átomo está el electrón que produce la electricidad. Este salta de una órbita a otra o de un átomo a otro, ¿ya? Produciendo estas corrientes eléctricas. Dijimos que había dos tipos de electricidad, una estática y la otra dinámica, la que vamos a ver hoy. La estática es la que se produce en forma natural, en la naturaleza, como los rayos, y cuando nuestro cuerpo se electriza, ¿ya? A ese contacto o a este cuerpo le vamos a llamar electrización, no corriente eléctrica. La electricidad estática le vamos a llamar electrización y se produce de tres formas: por frotamiento, contacto e inducción, ¿ya? Frotamiento es que tiene que haber dos cuerpos que se muevan para que se produzca este movimiento de electrones y se produce la electrización. Contacto es tocar ya un cuerpo electrizado y inducción es acercarse a un cuerpo electrizado y al mismo tiempo, sin tocarlo, se electriza otro, ¿ya? Pero se produce la electrización en forma como un tercero, ¿ya? Ahora, la electrización dinámica, esta es producida por el hombre, ¿ya? Y se produce por el hombre por algunas ayudas, por ejemplo, con el agua, el viento, algunos recursos naturales, produciendo estas hidroeléctricas que hacen que el agua, por ejemplo, se mueva y produzca esta corriente eléctrica. La corriente eléctrica también la planteamos, que es el paso de estos electrones por un conducto. Tiene que pasar por un conducto donde lleva toda esta corriente o estos electrones hacia un recorrido, produciendo la electricidad o la corriente. Esta corriente se llama continua y otra se llama alterna. La continua la usamos, está en un circuito con una batería o una pila. La alterna es la que llega a nuestras casas. Anteriormente también dije que la electricidad es el flujo, el desplazamiento hacia una dirección, pero por un conductor. Vamos a empezar con la corriente continua. La corriente continua es el flujo de la carga que recorre el conductor continuamente siempre a una misma dirección, ¿ya? Este tipo de corriente es generada por las pilas y las baterías. En cambio, la corriente alterna, el flujo de carga se mueve alternamente de un lugar a otro, va y vuelve, como lo indica este gráfico, que
va y después regresa, va, regresa, no en forma directa. Y esto lo produce los generadores eléctricos. ¿Cómo lo produce? De la siguiente forma. Tenemos un alternador. Este alternador trabaja con un imán y una bobina. Esta bobina circula alrededor de este imán, produciendo que por este conductor los electrones se muevan rápidamente. Después pasan a estas turbinas grandes que hacen que estos electrones se muevan con mayor velocidad. Y de las turbinas pasa a un transformador. Este transformador ayuda a contener esta corriente eléctrica para que pase después por los cables y llegue a nuestras casas. ¿Ya? Tiene que haber elementos de resistencia o también tiene que haber elementos de conducción. Entonces, ahora vamos a ver esto. Hay materiales que nos ayudan a conducir la electricidad y eso lo vemos continuamente en nuestras casas. Por ejemplo, los cables tienen adentro el material que ayuda a conducir a los electrones que pasa eh, rápidamente por este conducto. Y estos elementos que ayudan a conducir es el cobre, la plata, el aluminio y el acero. Y el agua también. Acuérdense que nosotros tenemos agua, somos muy buenos conductores de electricidad. ¿Ya? Hay otros elementos que se llaman aislantes y esos son los que resiste el flujo de la corriente eléctrica. ¿Ya? Eh, estos aislantes pueden ser plástico, madera, tela, vidrio y todos esos ayudan a que no existan algunos riesgos para nosotros de electricidad, de que nos dé la corriente. ¿Ya? También dijimos que íbamos a hablar de algunos conceptos o de algunas magnitudes que se trabaja en la electricidad. Y una de las magnitudes es la intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad? Es la carga total que circula a través de una sección por un conducto en una unidad de tiempo. Su símbolo es I. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, hay una carrera de auto. El movimiento del auto de un lugar a otro, eso es la intensidad, como lo hace, la velocidad que lo hace. Eso se llama la intensidad, ¿ya? El voltaje, que es la segunda magnitud, es la energía necesaria para que estas cargas se puedan mover de un lugar a otro, ¿ya? También se llama tensión, fuerza electromotriz, es según donde lo miren, si en mecánica o en la parte de electricidad. O de ingeniería, también se usa de diferentes formas, se llama de diferentes formas, pero en realidad es voltaje. Y los voltajes están producidos en pilas, ya en baterías y generadores eléctricos. La batería es la que da la fuerza a que estos electrones se muevan y produzcan electricidad. Y la última es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición natural que ofrece para el paso de esta corriente eléctrica. Y su símbolo es R y su unidad es Ohm. ¿Por qué? Porque un científico lo investigó estas tres magnitudes de la corriente eléctrica y empezó a investigar que se tenía que medir estas magnitudes para que no se produzca sobrecarga en los elementos eléctricos. ¿Y cómo lo hizo? Dijo de la siguiente forma. Creó una fórmula en que V es voltaje, I intensidad y R resistencia. Voltaje se habla de voltios. Eh, Intensidad se habla de corriente y se habla de amperes. Y resistencia se dice que son ohmios. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el voltaje o la cantidad que tiene que tener eh, un aparato, o cuánto tendría que tener ese aparato, yo tengo que multiplicar intensidad con resistencia. Si yo multiplico esos dos valores,
supongamos que fueran 20 y 20, diríamos que tiene entre intensidad y resistencia 20, entonces ese es el voltaje que necesita el aparato para que no explote, ¿ya? Ahora, si quiero ver la intensidad, la rapidez que pasan los electrones por un circuito, tengo que ver cuál es el voltaje, que es el impulso que le da, y cuál es la resistencia que me va a dar, y lo divido. Y cuando quiero saber cuánto es la resistencia que tiene que haber, que tiene que tener un aparato, divido voltaje con intensidad. De esa forma, yo voy con, también sirve un aparato que mide estas magnitudes, ya voltaje, intensidad, resistencia. Uno conecta los dos cables eh, a un aparato y ellos ven como un relojito que se va moviendo y va diciendo, ya esto tiene tanta resistencia, tanta voltaje, según lo que tú quieras averiguar. Pero si no tienes ese aparato, se puede utilizar este tipo de fórmula. En síntesis, la electricidad se produce por carga eléctrica positiva, que es el protón, negativa, que es el electrón. Que estas cargas eléctricas pueden ser estáticas y dinámicas. La estática es producida por la naturaleza y la dinámica la produce el hombre. La estática la adquirimos por electrización, por frotamiento, contacto, inducción, y la dinámica que es producida por el hombre le vamos a llamar corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es continua, va hacia una misma dirección y la usa las baterías y las baterías y las pilas. Y la corriente eléctrica alterna, que es la que la utilizan los generadores y llega a nuestro hogar. Entonces, cuando hablamos de corriente de nuestras casas, tendríamos que decir la corriente eléctrica alterna. Si vamos a ocupar un aparato con pilas, es corriente eléctrica continua. También hablamos que tanto la corriente eléctrica continua o alterna tienen medidas y esas medidas es intensidad, voltaje y resistencia. Que la intensidad es la velocidad en que pasan los electrones en una medida de tiempo, voltaje es la fuerza con que se mueven estos electrones y la resistencia es la que para estos electrones para que no entren tan rápido a un circuito. Que hay materiales también que sirven en la corriente eléctrica como materiales conductores, que son muy buenos para conducir la electricidad, que son el cobre, la plata, el aluminio, entre otros, y hay materiales aislantes como el plástico, que nos sirve de, como su nombre lo dice, de aislar a estos electrones y no les pase nada a las personas. Bueno, esperando que les sirva esta clase, la segunda clase de electricidad, yo les voy a mandar por correo la guía de trabajo de esta segunda clase. Nos queda una más en las clases de electricidad. Son 3 videos que voy a mandar de electricidad, 3, ¿ya? Así que, y de esos 3 videos, después de vuelta de las fiestas patrias, va a haber una evaluación utilizando estos 3 videos. Entonces, espero que estudien, que en las clases online que nos vamos a encontrar me pregunten cosas, dudas, que revisemos las guías. Así que, bueno, los veremos. Cuídense harto, nos vemos el jueves. Cariño.